problema. Valeria, sí, 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 ahí en eso estoy. probá a ver. Primero tenés que abrir tu cámara, me parece. No, bueno, no sé. A mí me sale igual sin abrir la cámara. Claro, pero nosotros no. A ver, lo que pasa es que no sé Me si parece que funciona la siempre cámara. exige poner la cámara primero. Ah, ok. A Ahí ver, parece que está abriendo tu cámara. sí la abrí, pero no funciona acá, así que no sé. Ajá. Y si no, mandala. A ver, ahí Ahí, está empezando la presentación. Ahí sí. Ahora sí. bueno, Está ok, vos la ves. ¿se ve ahí? Ahí se ve perfecto. Bueno, ¿Los demás ven? Sí, se ve perfecto. Está muy bien. Adelante entonces, Valeria. bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria y junto con Tomás somos los representantes para este trabajo de la Comisión 4. La consigna era momento óptimo de corte para elaborar heno de alfalfa y silaje de planta entera de maíz. Como para hacer una introducción al tema, decimos que la producción forrajera está sujeta a distintas variaciones durante el año que tienen que ver con las características del crecimiento de la planta, con las plagas y enfermedades que la pueden afectar y con las condiciones climáticas. Esto influye en la disponibilidad del forraje, que puede ser alta durante los meses de primavera y verano, donde la producción supera el consumo que realizan los animales, y puede ser baja durante el otoño y el invierno, donde el consumo supera la producción. Ese excedente que se forma o que queda, digamos, en la primavera puede ser conservado para así poder alimentar a los animales en los meses críticos de otoño e invierno. Ese forraje conservado dentro de la clasificación de los alimentos lo encontramos en el grupo 1, los fibrosos secos, en el caso del heno, y en el grupo 3, en el caso de los silajes. ¿Qué nos permite la conservación de forraje? Nos permite, bueno, lo que comenté recién, de alimentar a los animales en los meses críticos con el forraje excedente de primavera. Los métodos de conservación, los más utilizados, es la enificación, uno, y el ensilaje es el otro. Ahora viene la parte de mi compañero. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y buenas tardes a todos mis compañeros también. Hola, A mí sí, adelante. me toca hablar de la parte de vinificación, en este caso de la vinificación de alfalfa. Y como método introductorio, en cuanto al tema que nos tocó, por así decirlo, podemos decir que la vinificación es una técnica de conservación de forraje, que como decía mi compañera, es muy importante en las épocas, en los periodos críticos, donde quizás no se dispone de mucho forraje por muchos factores que afectan a los mismos y donde es conveniente eh, almacenarlos mediante este tipo de almacenamiento de lo que estamos hablando, eh, y evitar así pérdidas que por ejemplo se pueden dar en verano, en la primavera-verano, donde la producción de forraje supera al consumo. Y bueno, y de esto podemos decir que es muy utilizado en nuestra zona, que es un proceso que se da por el secado del forraje verde en el sol, y de esta forma poder mantener su nutriente almacenándolo. Está muy sujeto a diferentes factores como ser, por ejemplo, la temperatura, la humedad, tanto del aire como del suelo y la velocidad del viento. También podemos decir que de acuerdo a la rapidez con que se deshidrate el forraje, esto contribuirá directamente sobre la calidad del heno de alfalfa. Y bueno, el momento óptimo de corte que encontramos para la alfalfa es cuando al inicio de la floración,
como regla práctica, por así decirlo, se considera que cuando aparece la primera flor en la plantación sería, conviene cortarlo en ese momento sería, en cuanto a la alfalfa. Y al silaje habla mi compañera, pero adelanto para decir que conviene cortarlo, sería el momento de corte óptimo al comenzar el panojamiento en las gramíneas, en este caso el maíz. Bueno, Entonces le dejamos a tu compañera que diga eso. Ella iba a decir la parte de silaje. Bueno, dale. bueno, en el caso del ensilaje es un método de conservación de forraje por medio de fermentación ácida y en anaerobiosis. El momento óptimo de corte para elaborar silaje de planta entera de maíz va a tenerse en cuenta el grano, que nos permite conocer la madurez de la planta. Existe una línea que se denomina línea de leche que marca la transición entre la parte córnea y la parte lechosa del grano. Cuando el maíz va madurando, la parte lechosa se desplaza hacia lo que es el marlo y es reemplazada por la parte córnea. Cuando la línea de leche ocupa de la mitad a un tercio del grano, es el momento adecuado de picar. En este caso, en este momento, que es el momento óptimo de corte, existe un 65 a 70% de humedad y un 30 a 35% de materia seca, donde permite cosechar un mayor volumen y una mejor calidad de la planta. Y acá podemos observar la línea de leche, la parte córnea, que es la superior, y la parte lechosa. Y listo. Un año nació, ¿no? Bueno, eso más que nada, doctor. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta o usted que vamos contestarlo. Perdón, yo estoy hablando solo con el micrófono apagado. Qué bien. Lo que estaba diciendo es que, bueno, les agradezco que hayan cumplido con la consigna determinada en 5 minutos. Yo por lo menos vi bien las imágenes y se escuchó bien lo que hablaban. No sé, Osvaldo, Valeria, Horacio, si les parece hacemos preguntas ahora o esperamos que presenten los 4 y hacemos preguntas al conjunto. Tal vez esperemos, no sé, como quieran, ¿eh? Bueno, está bien, perfecto. Vamos anotando y para todos los que están asistiendo a la clase van ya anotando las preguntas que surgen. Seguro que hay algunos datos, alguna información que puede ser diferente entre los distintos grupos o algunas diferencias por ahí en las imágenes usadas, ese tipo de cosas. Vayan registrando y después al final hacemos las consultas. Bueno, seguimos con la comisión 3, que parece que está preparada. Gracias, Valeria, y gracias, Tomás. Comisión 3, tengo como que Gisela estaba por hablar. Sí. Gisela y Lourdes. No, Rocío. Ah, Rocío, perdón. Lourdes presenta el Power. Ah, ok. Lourdes tiene la sartén por el mango. Claro. Bueno, listo, empiecen. ¿Falta Rocío? Acá estoy, Jesse. Ah, bueno, No sé no si te me veía escucha bien. conectada. Sí, 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 acá. a las dos. Adelante. Bueno, comienzo yo. Bueno, nuestra comisión, lo primero que hicimos fue buscar cómo es una planta de alfalfa, porque la verdad que muchos, y me incluyo, no conocíamos.
Y ahí tenemos una planta, esa es una imagen que sacamos de un ensayo de INTA, y tenemos la planta y al lado tenemos los diferentes estados fenológicos de la planta. Si querés pasar, Lourdes. Bueno, para empezar decimos que la alfalfa es una leguminosa perenne que llega hasta 1 metro de altura. Aparte, podemos diferenciar 4 tipos de estados fenológicos de la planta, y consideramos esto remarcar porque según esto se hace el corte, y ahí tenemos un estado vegetativo, un botón floral, una floración y una fructificación. Bueno, esos son imágenes de los distintos estadios de la planta. Ahí tenemos el estado vegetativo, también el estado es el botón floral. Otro más, el estado de floración. Ahí vemos en las imágenes de abajo, vemos sería el ideal para el corte, sería. Bueno, es el estado de fructificación, que ya es cuando se produce la semilla. Y bueno, ahora sí. Lo que la enificación en sí es un método de conservación de forraje en seco, y se produce por la pérdida de agua, de humedad de los tejidos de la planta. Se comienza con una humedad del 20% y se llega a estabilizar con una humedad del 15% ya cuando se va a almacenar. Esos son los distintos métodos de conservación. Ahí tenemos el fardo, el rollo y los cubos. Bueno, los cubos no están ahí, pero están los más importantes. El momento óptimo para la enificación de la alfalfa es cuando la planta está en un 10% de floración. El compañero de la comisión anterior decía que cuando aparecía la primer flor, en realidad eso es muy relativo y muy variable porque depende por ejemplo, si tenemos un cultivo que se cortó y todavía no creció, no floreció en parte y en otras partes floreció, entonces es relativo. Generalmente siempre es cuando está el 10% de la floración. Ahí tenemos un cuadrito, una curva, mejor dicho, donde mostramos lo que es la evolución de la producción de la materia seca y la digestibilidad de la alfalfa. A medida que la planta va creciendo, va ganando materia seca, pero se va perdiendo la digestibilidad de la planta. Generalmente lo que más digestible serían las hojas, y lo que menos digestible, los tallos. ¿Por qué hacemos esta diferenciación o remarcamos esto? Porque cuando llega al 10% de la floración, la planta va perdiendo hojas, se va aumentando la cantidad de tallos y hay más materia seca, pero menos digestibilidad. No sé si se llega a apreciar ahí el cuadrito donde está remarcado el 10% de la floración. Y básicamente eso. Y acá en este cuadro mostramos que el destino del heno del heno de alfalfa se puede categorizar según el uso que se quiera dar y la madurez de la planta. Por ejemplo, para un equino y para los conejos se puede cortar y hacer heno cuando están en el prebotón floral. Y el ideal sería nuevamente el 10% de floración que aparece ahí en vacas lecheras, que sería una segunda categoría.
Y ahora pasamos a ensilaje, que va a decir Rocío. Bueno, ya están pasados en el tiempo. Habíamos acordado 5 minutos para presentar. ¿Se acuerdan? Ya estamos en 6. Uy, Así que bueno, me vamos pasé, a... Sí, pero va entonces rápido. mm, eh, en realidad no, vamos a dejarlo, lo de ustedes después nos van a mandar y lo vamos a presentar, le vamos a mandar a los compañeros que lo tengan disponible, pero ya estamos en cuanto a al horario de presentación, ¿sí? Bueno, Van a mandar al mail de comunidad que tienen ustedes. Sí, exacto. Todos los Bien. bueno, grupos entonces, tienen que mandarnos la presentación al mail de comunidad y ahí lo vamos a subir. Bueno, seguimos, aparentemente estamos por un orden de numeración inversa, así que continuamos con el grupo número 2. Buenas tardes, doctor. No sé si se Buenas escucha. tardes, Luciana, se te escucha bajito. Ahí, ¿se escucha bien? Ahí está mejor. Ah, bueno, me tengo que acercar entonces. Bien. ¿Quién presenta vos? Yo y una compañera que está conmigo, Jimena Galarza Maya. Bueno, Maya dijiste, sí. Sí, Maya. Ok, compartan pantalla o no hay presentación. Sí. O sea, puede ser de distintas formas, por eso es la pregunta. No sé si se ve. Yo no todavía no veo. Espera un ratito, que tarda. ¿Abriste tu cámara? Ah, no. Entonces no vas a presentar. Ah, Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. Abrí la presentación porque estás mostrando tu pantalla nomás. Ahí está. bueno. Si podés Eh, mostrar pantalla completa. Ay, no sé. Bueno, no, está bien, está bien. Es Bueno, un Word, está bien, eso es lo que va a mostrar. Está sí, perfecto. Dale nomás. el Empieza. informe que Comiencen, enviamos. son Sí. 5:11, Bueno, según mi reloj. el trabajo grupal lo hicimos en base a la información que fuimos recaudando. Varios compañeros mandaron más o menos los mismos datos. La primera consigna era cuál es el momento óptimo de corte de planta entera de maíz para silaje. El silaje es un sistema muy utilizado, es un método de conservación. Eh, el maíz se lo va a utilizar por su alto rendimiento de materia seca que hay por hectárea y por ser un alimento con un alto valor energético. Además, tiene una alta palatabilidad y hay una rápida cosecha con bajos costos de almacenamiento. Tenemos ciertos limitantes con el maíz porque es un contenido alto en energía, pero presenta bajo porcentaje de proteína bruta y de minerales. Por lo tanto, hay que complementar con otro alimento. El momento óptimo para el corte de la planta entera de maíz tiene que ser un grano lechoso a pastoso y debe tener una línea de 3/4 de leche. Debe presentar un 80% de humedad. El grano de maíz pastoso o lechoso se va a determinar por la línea de leche de maíz que se acerca al marlo. No se lo debe hacer todo lechoso porque estaríamos aportando mucho contenido de humedad, por lo tanto vamos a estar sobrepasando el porcentaje de humedad óptimo que debe ser del 80%. También encontramos que a simple vista podemos determinar la cantidad de humedad que presenta, porque si tiene de 10 a 12 hojas, por ejemplo, 2 hojas basales que estén secas nos representaría el 20% de hojas basales secas. Bueno, acá tenemos una imagen de los granos, cómo estarían. Y bueno, pasamos a la alfalfa. Hola, buenas tardes, yo soy Maya. La otra consigna era cuál era el momento óptimo para el corte de la alfalfa para heno. Nosotros dispusimos que, bueno, primero la alfalfa se la conoce como la reina de la forrajera,
Es un método de conservación. Uno de ellos es la enificación, que lo que sería era reducir lo más rápido posible el contenido de humedad del forraje. Perdón. Ya que de esa forma los niveles en que la respiración y la actividad de los microorganismos descomponedores son prácticamente nulas. Su valor se debe a que tienen un alto potencial de producción en materia seca, mucho contenido proteico, son muy digestibles y había que tener en cuenta las siguientes variables. El porcentaje de floración para el corte debía ser un 10% de floración, porque hay una adecuada cantidad de reserva en la raíz y en la corona para el rebrote, teniendo una mayor concentración de proteínas y digestibilidad. Si se corta en un menos de 10% de floración, se puede comprometer el futuro del cultivo, debido a que se puede afectar el nivel de reserva de la planta. Si se corta con más de un 10%, se pierde el valor nutritivo de las hojas, disminuyendo la digestibilidad y el contenido de nutrientes. También afecta al consumo porque genera volumen dentro del rumen y tarda más tiempo en ser digerido. Bueno, y eso es todo lo que habíamos recaudado. Y después está la bibliografía también. Deja un ratito de la bibliografía. Sí. Ah, gracias. Bueno, muy bien, correcto. Gracias también a ustedes por cumplir con el tiempo establecido. Seguimos con el grupo número 1, que es el último que nos está faltando. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Yo voy a representar a mi comisión. Ya les presento el... tenemos un post. Ok. Avíseme cuando se esté viendo. Sí, sí. Ahí está. Ahí apareció la imagen de la presentación. Ok, está. Como había dicho, yo represento a mis compañeras y a mis compañeros de la Comisión 1, y este es el trabajo grupal número 1 que se da en la asignatura. Una de las consignas era el momento de corte de planta de maíz entera para silo. Bien, me parece que tenemos que, para poder determinar cuál es el mejor momento de corte para la planta, es analizar un poquito cómo era el grano de esta planta. En el teórico del profe, se había dicho que tenía para su estudio 3 regiones, que eran del maíz maduro, del grano de maíz maduro, ¿no es cierto? Y que tenía relevancia en cuanto nutricionalmente, que teníamos el pericarpio, enderma y el germen. Bueno, acá para determinar cuál es el mejor momento de corte de la planta, vamos a tomar 2 regiones nomás muy importantes, o tal vez 3 también, pero tenemos 2 zonas, que son la zona córnea, que es la más externa del grano, y la zona más interna, que es la que se le llama zona lechosa. Y la línea negra que está en el medio, que también es una de las cosas que tenemos que fijarnos para determinar el mejor momento de corte, se llama línea de leche. Bien, esto es porque no estamos hablando de un grano de maíz maduro, sino ya es inmaduro, mejor dicho. Bien. Entonces, el momento al cortar la planta de maíz es el factor más influyente para obtener un buen producto al final de todo este proceso. Si cortamos la planta con un porcentaje de humedad igual o mayor al 75%, que sería igual a obtener un grano, como el que describimos recién, pero muy lechoso, es decir, que la zona lechosa abarque la mayor parte del grano,
se pueden producir pérdidas hasta de 4.000 o 5.000 kilos de hectárea de producto en comparación si lo cortamos con el momento más óptimo. Si por el contrario cortamos con un porcentaje inferior al 60% de humedad, ya habrá un excesivo deterioro en las plantas, por lo que también se producirían grandes pérdidas para lo que nosotros queremos, que es un silo de planta entera de maíz. Entonces, redoble de tambores, el mejor momento para cortar la planta es cuando tiene un 65-70% de humedad. ¿Y cómo se determina eso? Al igual que ya creo que ya se había mencionado, y lo dije yo también, se tiene que evaluar la zona lechosa o también la línea de leche en el grano, o creo que se llama espiga, o cuando es, digamos, la mazorca del maíz, digamos, que es joven, que es inmadura. Entonces, tenemos que recorrer el campo, agarrar un par de estas espigas, cortarla por la mitad y observar, como está marcado ahí con virome, lo que es la línea de leche de los granos de maíz. Y cuando estas ocupan entre un medio y un tercio del grano, ese es el momento óptimo y es donde tiene entre un 65 y un 70% de humedad. O también podemos decirle que la zona de leche abarca un 50 o un 75% del grano, y entonces ese sería el momento más óptimo de corte para la planta de maíz, para silo, por supuesto. Bien, eso es todo lo que tenía para decir de la planta de maíz. El alfalfa. Bien. La vinificación en forma de fardo es lo más común, y es la forma más habitual de poder conservar a este alimento, y se ve más o menos así. Este sería un fardo, y que consiste básicamente en cortar y dejar secar a la planta hasta reducir a un 18, un 20% la humedad, y así evitamos que microorganismos degraden el alimento, y que también se cese lo que es la respiración del mismo alimento, que también consume hidratos de carbono. ¿Qué pasa? El estado de madurez de la planta cuando se la corte es tan solo uno de los tantos factores que afectan al producto, a la obtención del fardo. Por ejemplo, también influye mucho hasta la máquina con la que corte, la forma en que corte el alimento de la máquina, si hay presencia de malezas, hasta la hora del día en que corte el alimento, la alfalfa influye, el secado, por supuesto, que también influye, y hasta la máquina que use para recolectar la alfalfa influye. Entonces, del momento que se corta la planta hasta que se obtiene el producto, me parece que hay muchos más factores en juego que cuando se cortaba al maíz. En el estado de madurez al corte, me parece también importante mencionar los estados fenológicos, o los cambios que vamos a decirle, los cambios que va sufriendo la planta a medida que se va desarrollando. Que tenemos el estado vegetativo, botón floral, y como pueden leer en las diapositivas, que ya también lo mencionaron los compañeros, y por supuesto a medida que va avanzando el desarrollo de la planta, se va produciendo un desgaste o una calidad, una disminución en la calidad de la planta, porque disminuye las proteínas y aumenta lo que es la parte fibrosa, la fibra, ligninas y demás. Entonces, me parece que no es fácil, o no se puede definir un momento óptimo para cortar a la planta en base a su madurez. Depende mucho de lo que se busque y del requerimiento que tengan nutricionalmente los animales, que van a consumir, por supuesto, a esta alfalfa o estos fardos. Pero, como también dijeron mis compañeros, hay que buscar un equilibrio entre la materia seca y el valor nutritivo, y eso se encuentra aproximadamente cuando en el campo, en la siembra, se ve entre un 5 y un 10% de la floración de ese estado fenológico de la planta. Otro factor que había dicho que era el corte, la máquina que se usa para cortar. La máquina tiene que cortar, tiene que hacer un corte neto en la planta, no tiene que deshilachar, no tiene que romperla la planta, solo el corte tiene que ser limpio. Por eso la herramienta que usa la máquina para cortar tiene que estar bien afilada,
y no tiene que replicar porque ahí se producen pérdidas de hoja. Y me parece, yo investigué un poco de esta. Federico, Sí. Federico, se te terminó el tiempo ya hace 1 minuto y algo. Y me parece que te metiste en varias cosas que no era el objeto. Ah, ok. Así que cortamos por acá esa presentación. Okay. Después nosotros vamos a subirla y pasarla a todos, la presentación completa que ustedes nos mandan. Pero ahora pasamos al momento en que vamos a conversar un poco sobre lo que ya presentaron cada uno. Ok. Ahí está. No sé qué, capaz que para que queden estas presentaciones en un video más corto, cortamos la grabación, Horacio, ¿te parece? Dale, puede ser, Enrique. Ahí le corto. Entonces después también subimos esto como video.